Hola, soy Raquel. Hoy veganamente va de Mug Cakes. Hoy no os traigo una receta, sino 4, así que no os quejaréis. Vamos a preparar un Mug Cake de chocolate, otro de naranja, otro de manzana y uno salado. Los Mug Cakes son recetas muy rápidas y sencillas para hacer y disfrutar en el momento, como veréis a continuación. Pues vamos a empezar por el de chocolate. Para hacerlo vamos a necesitar estos ingredientes: harina de espelta integral, harina de trigo normal, azúcar moreno, aceite, agua, una pizquita de sal, un poquito de esencia de vainilla, canela en polvo, cacao puro, bicarbonato, unas chispitas de chocolate y una onza de chocolate y jengibre en polvo. Pues empezamos. Vamos a ir poniendo aquí dentro los ingredientes. Esto lo podéis hacer, vamos a empezar por la espelta. Podéis hacerlo en la misma taza directamente, pero yo no me apaño muy bien ahí, así que prefiero hacerlo en un cacharrito, mezclarlo todo y luego echarlo en la taza que voy a usar. Ponemos aquí las harinas, una pizquita de sal, un pellizquín, una cucharadita rasa de levadura, el cacao en polvo, lógicamente el cacao, una pizca de canela, esto ya va al gusto, jengibre en polvo, y luego esto es opcional, pero yo como tengo la casa llena de especias y cositas de estas, pues a mí no me cuesta ningún trabajo ponerle lo que me apetezca en un momento dado. Si no lo tenéis no pasa nada. Pero bueno, a mí me gusta ponerle un poquitín de clavo, también en polvo, y cardamomo. Pero si no se lo ponéis, no pasa nada. Es lo bueno que tienen estas recetas, que se pueden improvisar en el momento poniendo cualquier cosa que nos guste. El azúcar. Yo solo le pongo 2 cucharadas porque bueno, tampoco soy muy de azúcar, pero en casa me dicen que querrían que fuera un poco más dulce, así que bueno, eso ya vais mirando, según lo golosos o golosas que seáis, le ponéis más o menos azúcar. A mí me gusta así. Bueno, mezclamos todo bien y ahora vamos a ir echando la parte líquida. Una cucharada de aceite, de sabor suave mejor. Y vamos poniendo agua. Yo le voy poniendo el agua poco a poco, aunque más o menos siempre me lleva la misma cantidad, prefiero no pasarme, porque como no son cantidades exactas, pues a lo mejor un día va un poquitín más de harina o menos y se puede quedar muy líquido, no tiene que quedar demasiado líquido. Entonces bueno, voy un poquitín a ojo. Pero bueno, os voy a dejar las cantidades que uso yo normalmente para que vayáis guiándoos. Siempre se me olvida una pizquita de vainilla, así, un poquitín solo. Yo creo que ya está todo bien integrado. Tiene que quedar una cosa así, como si fuera una mousse gordita. Si queda muy líquido, ya no... Yo las veces que me ha quedado muy líquido se me ha desbordado todo fuera y queda muy raro. Tiene que estar más bien así un poco denso para que crezca bien. Entonces ahora lo ponemos en la taza que vayamos a utilizar. Y ahora lo pasamos a la taza. Yo es que con el chocolate tengo muchísimo peligro, no sé cómo me arreglo. Me tengo prohibido a mí misma comer chocolate en público incluso, porque es que
no sé, es ver el chocolate, casi ni tocarlo, y es que acabo toda pringada de chocolate. O sea, acabo yo, la ropa, todo lo que me rodea, no sé cómo me arreglo. Entonces también por eso prefiero hacerlo aparte. Porque si no me acabaría la taza, vamos, me acabaría toda de chocolate por dentro y por fuera. La masa no tiene que llegar muy arriba porque luego esto va a crecer y si la llenáis demasiado se os va a salir todo fuera. Entonces, bueno, que esté por encima de la mitad, como 2/3 o así de la taza más o menos. Le voy a meter 1 onza de chocolate, porque ya que vamos a comer chocolate vamos a disfrutarlo bien. 1 oncita de chocolate y unas gotitas de chocolate por encima. Y con esto nos vamos ya al microondas. No os lo dije antes, pero yo la taza la coloco así, en el borde del plato, no en el centro, sino en el borde, ¿vale? Y lo pongo 1 minuto y luego, cuando ya haya crecido, lo giro para que se haga por todos los lados igual y lo dejo medio minutito más. Pues vamos a por el de manzana. Para hacerlo vamos a utilizar harina integral de espelta, aceite, agua, manzana, un puré de manzana. Yo tenía una manzana por ahí que había hecho en compota y la he picado muy finita, la tengo por aquí, unos daditos de manzana luego para decorar, una pizquita de sal, azúcar moreno, una pizca de clavo, una pizquita de esencia de vainilla, jengibre en polvo, canela y levadura. Pues vamos a ello. Ponemos la harina en un cuenco. Las cucharadas son así, bien cargaditas, ¿vale? Una pizquita de sal. El azúcar. La levadura. Canela. Jengibre. Un poco de clavo. A este tipo de pasteles hay que echarles bastantes cosas que les den sabor porque como es una receta instantánea prácticamente y en el microondas, si no, no cogen sabor, no es como un bizcocho que se hornea en el horno y demás. Entonces, bueno, cuantas más cositas le añadamos, pues mejor. Vamos a echar el aceite. Si os quedara muy líquido, que os pasaréis con el agua, no pasa nada. Como os digo, no son cantidades exactas, así que se pueden ir variando. Le echaríais un poco más de harina hasta que tuviera la consistencia que os dije antes, como de mousse. Es lo bueno que tienen estas recetas, que bueno, tampoco puedes meter mucho la pata con ellas, la verdad. Y esta es la consistencia que tiene que tener. A ver, aproximadamente, tampoco tiene que ser matemático, pero bueno, más o menos es esto. Le incorporamos la manzana y a la taza. Ponemos unos trocitos de manzana y al microondas con ello. Mug cake de naranja. Vamos a utilizar harina de espelta integral, azúcar moreno, agua,
aceite, una pizquita de sal, cúrcuma, una pizquita de extracto de vainilla, unas gotitas de aceite esencial de naranja. Si no tenéis, podéis usar ralladura de naranja, valdrá lo mismo, canela en polvo, jengibre en polvo, bicarbonato, y lo voy a decorar con una rodajita de naranja. Y repetimos operación. Ponemos la harina en un cuenco, el azúcar, pizquita de sal, un poquito de cúrcuma, canela al gusto, jengibre en polvo. Bueno, os habréis dado cuenta que a mí me gustan mucho las especias, ¿no? Se lo he puesto a todo. Pero es que dan un saborín tan rico. Cucharadita de levadura y removemos. Cucharadita de aceite, 2 o 3 gotitas, nada más. Del aceite esencial de naranja, si no le pondríamos la ralladura, como os dije. Una pizquita de vainilla. Y el agua. Lo ponemos en la taza, ponemos la rodajita encima y al microondas. Y acabamos ya con nuestro mug cake salado. Vamos a utilizar para hacerlo harina integral de espelta, harina normal de trigo, aceite, agua, una pizquita de sal, cúrcuma, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, bicarbonato, orégano seco, y lo vamos a decorar y a acompañar con unos tomatitos cherry picados y aceituna negra. La harina de espelta, la de trigo. Aquí ya ponemos más cantidad de sal porque se trata de un mug cake salado. Le vamos a poner cúrcuma porque si no queda muy paliducho y entonces es la manera de que quede con un color doradito. Como en el microondas no se dora por el calor, se quedan muy blancuchos, entonces no quedan tan bonitos. Pueden estar ricos, pero bueno, quedan muy paliduchos, entonces por eso me gusta ponerle un poquitín de color. Le vamos a poner el orégano, un poquito de ajo, poquita cantidad, tampoco hay que poner demasiada porque si no satura demasiado el sabor. Un poco de pimienta, que no falte. Levadura. Y ya como en el resto de elaboraciones, el aceite y el agua poco a poco. En este punto lo tenemos y ahora le vamos a incorporar los tomatitos cherry, como hicimos antes con la manzana, bien picadito. Bueno, los tomatitos es uno solo y una aceituna. Esto es todo mini cantidades. Lo integramos todo bien y lo llevamos a la taza. Pero en este caso vamos a forrar la taza, porque este mug cake yo lo vi más que nada como una solución rápida a un problema de no tener pan para un momento dado para comer o lo que sea. Entonces es una forma muy rápida de tener un trocito de pan para comer. Entonces no
no creo que sea muy agradable comerte el pan a cucharadas. Entonces yo lo que hago es poner papel de horno en la taza. Pongo un trocito que cubra la base de la taza, una tira de papel de horno aquí dentro y ponemos la masa dentro. Así lo podremos desmoldar sin problema. Y decoramos con unas rodajitas de tomate. Y al microondas. Y ya tenemos nuestro mini pan. No me digáis que no es una cucada. Yo creo que es una solución perfecta para un día que nos quedemos sin pan. Ya veis, en minuto y medio tenemos pan para comer. Mirad qué esponjosito queda. Está riquísimo. Y este es el resultado de naranja, chocolate, manzana y salado. Riquísimos, cualquiera que hagáis. ¡Veganízate! Estas son 4 recetas muy básicas, pero a partir de estas podéis variarlas y hacerlas a vuestro gusto. Unas recetas muy golosas para hacer en 5 minutos un día que nos queramos dar un capricho. Pero sin duda, de todas estas recetas la que me parece más útil es la del mug cake salado. Porque si un día te encuentras que no tienes pan, en un plis lo tienes solucionado. Un truquito que hago yo cuando me sobra algún mug cake, porque a veces hago una cantidad un poquitín grande. Lo que hago es taparlo con papel albal, que quede todo bien cerradito, para que no pierda humedad. Y así aguanta mucho mejor para el día siguiente, porque si no se resecan y ya no quedan tan ricos. Todos los ingredientes, como siempre, los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción del vídeo, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Y con estas recetas que os traigo hoy, qué menos que dejarme un like bien gordo. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo, no olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!